Gracias, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta charla, a esta tercera charla del objetivo número 1 del curso de formación autorregulado virtual para los defensores y defensoras públicas del Poder Judicial en materia social, laboral. Y bueno, el día de hoy, y para efectos también de evaluación dentro de la misma plataforma, vamos a hablar sobre las falacias, ¿verdad? Ya hemos hablado en las sesiones anteriores con la exposición de un especialista en la materia, todo lo que atañe a razonamiento jurídico, a los razonamientos deductivos, inductivos, etcétera. Entonces, para esta sesión vamos a abordar una exposición que voy a compartir con todos y todas ustedes en términos de las falacias informales, que son las que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a hablar sobre las falacias informales, que son las falacias básicamente que utilizamos o que se utilizan más cotidianamente según lo vamos a exponer. Entonces, lo primero es empezar acotando qué entendemos sobre qué son las falacias. Bueno, las falacias básicamente es un argumento válido que parece inválido, ¿verdad? Su finalidad es engañar, pues no tiene asidero lógico, en el entendido, o sea, de que tienen diferentes premisas, como vimos anteriormente, que si se contrastan ya desde un punto de vista con la realidad, con la pragmática, nos vamos a dar cuenta a dónde está su engaño. Entonces, por ejemplo, yo tengo la razón, pues yo soy tu padre y los padres siempre tienen la razón. Este argumento ad baculum o de apelación a la autoridad. Bueno, en el fondo es nada más como para ejemplificar con solo uno de los casos que vamos a, o de las modalidades de falacias que vamos a ver más adelante. Acá, ¿a dónde estriba la falacia? Bueno, porque soy tu padre, porque soy una figura de autoridad, siempre tengo la razón, ¿verdad? O sea, entonces es un argumento falacioso en términos de que no necesariamente por el hecho de ser papá, de ser mayor, los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no es que realmente tenga la razón y que los padres siempre tienen la razón. Bueno, esto es un poco subversivo si nos oyen ahí los papás, pero vamos a ir viendo que las falacias se dividen en formales o informales. Las primeras, las falacias formales, son aquellas que se suscitan en la matemática y en la lógica simbólica. Digamos que eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es este segundo grupo, ¿verdad? De las informales, porque son las que surgen en la cotidianidad, en la pragmática, tanto en el uso del lenguaje escrito o verbal. Entonces vamos a ir desglosándola cada una de las falacias que hemos escogido para esta sesión. Entonces, las informales son argumentaciones en las que la conclusión no se sigue ni necesaria ni probablemente de las premisas. La forma misma del razonamiento es incorrecta, por lo que es imposible deducir lo que se dice en la conclusión. Entonces, dentro de las falacias informales tenemos a su vez una subdivisión, las falacias de atingencia y las falacias lingüísticas. Entonces, bueno, vamos a ir acotando cada una de estas dos modalidades. Dentro de las falacias formales de atingencia tenemos las que acá exponemos, que vamos a desglosarlas en los minutos siguientes, que son las falacias personales, falacia ad populum, falacia apelación a la autoridad, falacia de ignorancia, falacia de principio de circularidad, falacia de causa falsa, falacia de generalización apresurada, falacia no especificada de conclusión inatingente. Bueno, vamos con las falacias personales. Resulta que las falacias personales tienen la siguiente connotación. Ocurre, por ejemplo, la primera modalidad de falacia ad hominem o falacia contra el hombre, contra el ser humano, son aquellas que ocurren, por ejemplo, en los juicios orales y públicos que se realizan en los juzgados, donde los juzgados apelan al descrédito del testigo para socavar su testimonio. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo le vamos a creer a esta persona si esta persona es alcohólica? Bueno, puede ser que sea alcohólica, pero en la fase del proceso que va a atestiguar, digamos que está sobria, que dejó el alcoholismo
o que lo que vio, lo que va a atestiguar, lo que oyó, lo que sabe, lo hizo no siendo alcohólica, ¿verdad? O no estando, perdón, en estado etílico de alcoholismo o cualquier otra forma similar. Entonces es una falacia directamente, o sea, contra la persona. Después está también dentro de la modalidad de falacia personal, la falacia personal circunstancial, que este tipo de modalidad de falacia personal se utiliza para desacreditar a la persona apelando a su pasado y a sus convicciones o circunstancias. Bueno, yo puedo decir, usted está de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, que haya más vacaciones, como lo promueve la ley que se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa, porque usted es sindicalista y está a favor de todo ese tipo de vagabunderías, como dicen ahí algunos. O yo puedo decir, a contrario censo, usted está en contra de ese tipo de ley porque usted es patrono, es patrona y entonces no quiere darle derechos a los trabajadores. O sea, es una falacia porque no llega a atacar directamente la conclusión final, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. Y la conclusión, ¿por qué usted está en contra de las vacaciones, a favor de las vacaciones? Puede ser que yo sea una persona del área patronal, que sea un patrono, pero esté a favor de las vacaciones. Entonces, ¿verdad? Eso es falacioso, pero esa falacia circunstancial que es apelando a sus condiciones, a sus circunstancias o a su pasado, ¿verdad? Usted está a favor de esto porque usted en el pasado fue esto, esto, esto. Ese tipo de situaciones son falaciosas porque no nos permiten llegar a la verdadera conclusión del pensamiento, sino que partimos a priori y sesgamos el asunto y apelamos contra el ser humano simplemente por su condición de tal y no por lo que piensa. Igualmente, una falacia personal que se utiliza mucho es la falacia de apelación a la misericordia. Esta es una falacia que alguien trata de ganar respaldo para un argumento explotando los sentimientos de compasión o culpa de su oponente. Por ejemplo, que el abogado en un proceso penal, por ejemplo, que se utiliza mucho, apele a la misericordia de los jueces para reducir la sanción, diciendo que su defendido, que su defendida ha cambiado, que ha presentado, si estaba en prisión preventiva, que ha presentado un excelente comportamiento, que ha mostrado arrepentimiento. O sea, ya es, como su nombre lo dice, es apelar a la misericordia para ayudar a la persona y no tanto, digamos, otro razonamiento lógico, ¿verdad? Perdón. Otra falacia informal, de atingencia, como estábamos exponiendo, es la falacia de llamado al pueblo. Miren, esta es una falacia sobre todo muy utilizada en política por la falacia argumental ad populum, que en latín significa, bueno, dirigido al pueblo. Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general en lugar de el argumento por sí mismo. ¿Verdad? Yo puedo decir, miren, costarricenses, yo voy a apelar a la paz porque la paz es un valor universal y Costa Rica desde su independencia, desde la colonia, ha apostado al valor de la paz. Entonces apelo, digamos, a ese sentimiento al pueblo. Y no explico la falacia en dónde reside, que no explico, por ejemplo, por qué la paz es importante en este momento, dando explicaciones más concretas, incluso con estadísticas, cómo la ausencia de paz promueve conflicto. O sea, me evito eso y me voy, digamos, a un llamado dirigido al pueblo. Y pónganle el argumento que ustedes quieran, pero los políticos y las políticas hacen un uso de este tipo de falacia. El otro es la falacia, otro tipo de falacia es la denominada falacia de apelación a la autoridad, que en el fondo es simplemente apelar a una posición jerárquica, mando y obediencia, ¿verdad? Eso es una situación en donde aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el jefe, porque yo soy la autoridad. Y entonces, bueno, usted podrá ser una autoridad, pero déme las razones, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo. Ese tipo de apelación a la autoridad también es una falacia que se hace
realmente, o que se practica mucho para tergiversar y no explicar una conclusión de un razonamiento válido. Otra falacia es la falacia de ignorancia. Esta es la ad ignorantiam, que también es conocido así con la falacia de ignorancia, y es una falacia que consiste en defender su punto en virtud de que la otra parte no argumentó en contrario. O sea, entonces como usted no dijo o como usted no argumentó, es razón lo que yo, tiene razón, digamos, o es válido lo que yo dije. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos ahí transcrito en el pequeño ejemplo, Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, entonces Amanda es culpable. Bueno, obviamente, como abogados y abogadas, este aforismo riñe con todo el principio de inocencia, en donde es la persona que tiene que demostrar su culpabilidad, pero, o su inocencia, perdón, fuera de eso sería culpable, cuando realmente es todo lo contrario. Entonces, pero es una falacia, obviamente, que se utiliza mucho. Como usted no tiene cómo probar, entonces usted es culpable. Obviamente eso es inquisidor, pero es una falacia que se incurre muchas veces incluso en el ámbito jurídico. Una quinta falacia es la falacia de petición de principio o circularidad. Entonces, es una falacia que se produce cuando la proposición por ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, compra lo mejor, compra el producto X, ¿verdad? Si usted compra lo mejor, tiene que comprar el producto X, porque el producto X es lo mejor. Entonces, por eso es que es una falacia de circularidad. O yo digo la verdad y no miento. Como no miento, digo la verdad, ¿verdad? Entonces, son situaciones de falacia circular, porque en el fondo es dar como por sustentado las premisas, una premisa se apoya en la otra, y entonces por eso se habla que es una falacia circular. Una sexta falacia dentro de estas falacias informales de atingencia es la falacia de causa falsa. Esta falacia es cuando, por ejemplo, se le atribuye a una situación una única causa, ¿verdad? Y no un conjunto de causas que para el fenómeno igualmente tiene importancia e inciden para que el fenómeno sea como tal. Entonces, yo puedo decir, no sé, a manera de ejemplo, la pobreza, a ver, la pobreza se da por la falta de oportunidades sociales. Sí, bueno, pero digamos que no es la única causa. Esa falta de oportunidades sociales también tiene aparejado muchas veces, por ejemplo, situaciones de familia, en donde hay destrucción del núcleo familiar, entonces la gente o los niños, los jóvenes viven en condiciones de vulnerabilidad social, o sea, no toma en cuenta también la vulnerabilidad social por otros factores, no solo por un único factor, sino que el fenómeno de la delincuencia, por ejemplo, es multicausal, ¿verdad? No es solo decir hay crímenes o hay delincuentes por esto y esto. Bueno, hay una serie de causas. Y entonces por eso es que es una falacia porque tiende a simplificar un fenómeno cuando la realidad es mucho más compleja, mucho más amplia de discernir y de analizar. Otra falacia, digamos, muy de la mano con la de causa falsa, es la de generalización apresurada. Y es cuando se establece una conclusión a partir de una base insuficiente de datos. A partir de una serie de insuficiencias de datos que son similares, establecemos una conclusión general para todos los casos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, la gente en Nicoya es la que vive más años, porque según un estudio viven casi a los 90 años. Y puedo decir, o sea, la gente en Cartago vive 85 años. Bueno, entonces en Cartago y en Nicoya
tienen realmente, o sea, las mismas posibilidades de la gente de vivir igual, tienen los mismos factores de que coadyuvan al desarrollo de la longevidad. O sea, es una generalización apresurada. Yo no puedo generalizar, por ejemplo, la condición de Nicoya, porque puede ser que la longevidad, y como se ha dado con todos los estudios, por ejemplo, de, de longevidad en la zona, sí, claro, se han determinado que la alimentación, que el maíz, que el clima, todo eso ha ayudado. En otro lugar puede ser que ayude otro tipo de condicionamientos. Entonces la generalización apresurada parte de esa situación que es falaciosa por sí misma, ¿verdad? Igual, digamos, aquí hay ejemplos. Este año he escuchado noticias de varios curas pederastas. La iglesia debe ser una institución pederasta. Bueno, cuidado también. Ahí hay datos, digamos, que no se pueden extrapolar a la iglesia como un todo. ¿Cuáles son los curas? ¿Serán todos? ¿Serán algunos? ¿Serán una región? O, por ejemplo, he conocido un hombre rico, es muy vanidoso. Entonces yo generalizo, debe ser lo normal que los hombres, debe ser lo normal en los hombres ricos, que sean vanidosos. Bueno, puede ser que haya hombres ricos, mujeres ricas, con mucho dinero y que no sean vanidosos. O sea, conozco a varias personas de barrios pobres y casi todos han robado varias veces. Por lo tanto, los pobres suelen ser ladrones. Bueno, también son datos empíricos en este caso que sacamos y que según nuestra perspectiva, si incurrimos en esta falacia, lo generalizamos o lo extrapolamos a todo el sector, a toda la comunidad, a todo el grupo, a todo el sector etario y de allí viene que esa conclusión es falaciosa. Igualmente, la falacia no especificada y conclusión inatingente. En este tipo de falacia, las premisas que se aducen para la conclusión no tienen nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión. ¿Verdad? Yo puedo decir, la gente no votó en las elecciones de Costa Rica porque prefería quedarse en la casa calientitos, porque hacía mucho frío el día de las votaciones, ese primer domingo de febrero. Y entonces por eso es que la gente no votó. Bueno, las premisas, digamos, las premisas son irrelevantes para esa conclusión. La gente no votó, cuidado, no por otro tipo de factores, pero no necesariamente porque si yo me quedo en la casa y si estoy ahí calientito, ¿verdad? No necesariamente eso va a conllevar de que me explique como un todo el fenómeno de la abstención. Puede ser que la gente, independientemente si hiciera calor, si hiciera frío, si lloviera, si no lloviera, ya tenía decidido no votar. Con esto no estoy haciendo, digamos, una apología a no votar, pero simplemente la conclusión inatingente no se deriva de las premisas. Las premisas nos dicen una cosa, pero la conclusión necesariamente por la cual la gente no votó no es porque querían quedarse en la casa calientitos, hacía mucho frío. Reitero, si hubiera habido buen clima, cuidado, no, si no, iban a votar también. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Se debería aprobar la nueva ley de alquiler. No se puede permitir que haya tanta gente viviendo en las calles. A ver, ¿por qué la conclusión es inatingente de que se debe aprobar la nueva ley de alquiler? Con respecto a las premisas, la gente que vive en las calles no va a poder pagar una casa porque hay gente que está en estado de vulnerabilidad social, de abandono, de indigencia. Entonces, la conclusión, ¿verdad?, para aprobar la nueva ley, esto va a permitir que la gente que vive en las calles pueda alquilar, parecería, digamos, no tener ahí asidero con las premisas, con la realidad, ¿verdad? Si el barrio está tranquilo, los vecinos llegan siempre temprano y se meten a sus casas, significa, la conclusión es que los hogares son muy felices. Puede ser que no. Puede ser que dentro del hogar haya un infierno, haya una infelicidad, haya violencia doméstica, haya gritos, haya violencia. Simplemente, o sea, es algo que se calla. Entonces, por eso es que la conclusión inatingente no se deriva de las premisas con las que se quiere fundamentar. Y finalmente, bueno, las falacias de pregunta múltiple y de ad baculum o apelación a la fuerza es un poco, digamos,
una suerte de falacia también que tiene que ver con apelación a la autoridad. O sea, se hace esto porque yo digo, se hace esto porque, o si no le pego. O sea, es una falacia en términos de combinar a otros a través de la violencia y la fuerza a generar un tipo de actividad y simplemente no hay cuestionamiento de la actividad. Solo que la puse así porque hay algunos autores que consideran, otros sí, otros no, en esto está dividida la doctrina, en términos de que hay autores y autoras que consideran que la falacia ad baculum no es una falacia per se. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero que esta exposición de las falacias, que hemos tratado de hacerla lo más sencilla, lo más tranquila, nos pueda servir para generar la actividad comprobatoria respectiva. Igualmente tienen unos videos para ahondar sobre las falacias si hubo algo que no entendieron, que son las mismas falacias que aquí abordamos. Muchísimas gracias y seguimos adelante en esta capacitación promovida por Poder Judicial, FUNPADEN y la Defensa Pública Social Laboral de la República. Gracias.